29 de octubre, Día Mundial de la Psoriasis y de la Artritis Psoriásica. Enfermedad psoriásica y familia. Un podcast de Acción Psoriasis. Teledermatología e IA, aliados al servicio del paciente. Una entrevista a Julián Conejo Mir, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Acción Psoriasis. Soy Antonio Manfredi, miembro de Acción Psoriasis, paciente de artritis psoriásica y también periodista. Están viendo ustedes a una figura muy destacada de la dermatología española, el doctor Julián Sánchez Conejo Mir. Doctor, muchísimas gracias por abrir un hueco en su agenda para estar con nosotros. Gracias a vosotros, Antonio, siempre es un placer. Siempre es un placer. El doctor Conejo Mir y yo coincidimos, tenemos la suerte de vivir en Sevilla y además yo soy paciente de su área, así que tanto a él como a todo su grupo de colaboradores, personalmente también les tengo aprecio porque ya son muchos años de relación y cuando un paciente ya lleva tantos años yendo, pues acaba teniendo una relación que va más allá de la puramente médico-paciente. Yo además me consta que el doctor Conejo Mir las coge al vuelo, es capaz de su capacidad médica le lleva a que prácticamente sin hablar es capaz de entender lo que uno tiene y lleva. Así que, doctor, gracias también por esa manera de ser de usted. No, eres un exagerado, en absoluto. Soy simplemente un médico que lleva muchos años de experiencia. Ya está, como Bueno, tú eres tuyo y como todo. No tiene. pero uno Y agradece. el cariño a los pacientes, eso sí No, es tengo. verdad, es que tiene usted. Yo agradezco mucho la figura, siempre lo he dicho, del médico humanista, alguien que va mucho más allá de lo estrictamente científico, ¿no? Y usted es un caso de ello y justo es decírselo y reconocérselo. El doctor Julián Sánchez Conejo Mir es el director de la Unidad de Gestión Clínica del Servicio de Dermatología, como ya he dicho, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. También es catedrático de dermatología en la universidad y, entre otras cosas, es uno de los presidentes de honor de la Academia Española de Dermatovenerología. Doctor, celebramos nuestro Día Mundial, como bien sabe usted, el 29 de octubre. Intentamos siempre que en estos vídeos los pacientes estén al día. Y si hay que hacer una pregunta para estar al día en esto y probablemente en cualquier actividad de la vida, es inteligencia artificial. Me consta que es usted un experto, que ha estudiado a este tema. Me consta que pronto los dermatólogos de Portugal, en su Congreso Nacional, van a escucharle a usted probablemente a este respecto, porque bueno, usted ha llegado a decir que dentro de no muchos años el dermatólogo de hoy no se parecerá al de entonces. Habrá tenido que adquirir muchas competencias, muchas capacidades que prácticamente hoy no son conocidas por ustedes, ¿no? Sí, efectivamente, veo que estás muy bien informado. Bueno, pues verás, en dermatología siempre nos ha unido un raciocinio claro en cuanto a la tecnología. Es curioso, como cuando yo empecé de residente jugaba con una lupa, era todo mi armamento, una lupa como Sherlock Holmes, no teníamos otra cosa. Pero hoy esto ha cambiado radicalmente. Quizás seamos una de las especialidades más tecnológicas porque se han ido incorporando tantos aparatos, tanto para diagnóstico como para tratamiento, que hemos superado a las de mayor expectativa tecnológica. Quiere decir que hoy el dermatólogo es una figura curiosa. Y nos metimos de lleno en esto de la inteligencia artificial. Para los que nos están escuchando, cuidado, ni es inteligente porque no sabe analizar qué está pasando. Es decir, cuando nos metemos en el chat GPT y preguntamos algo, ¿qué inteligente? No, es un algoritmo que dice sí, no, sí, no, sí, no, llega a una conclusión, tú le preguntas ¿por qué? No lo sabe. Es simplemente una disquisición entre una cosa a otra, sí, no, y ha llegado por exclusión. Y artificial tampoco, porque es matemática, matemática pura. Ujú. Algoritmos de matemática con unos programas especiales, fundamentalmente el Python, pero bueno, no tiene nada de particular. Es decir, que realmente lo que hemos hecho es lo que teníamos antes de matemáticas, de algoritmos y de discusiones, vamos a llamarle tecnológicas, lo hemos mejorado con ordenadores muy potentes y gracias a eso lo hemos sacado adelante porque la inteligencia artificial es de los años 60, 70, es decir, que no estamos hablando de nada nuevo. Así que el dermatólogo ha llegado a esto y sobre todo ha llegado en primer lugar, fíjate qué curioso, llegamos porque nosotros queríamos afinar un poco el diagnóstico por la vista. El dermatólogo tiene fundamentalmente una forma de trabajar que es adquirir conocimiento
y con la vista, vamos a decir, con la visión macroscópica, intentar diagnosticar. Esto es como, pues como cuando uno estudia una pinacoteca, pues si sabes el pintor, sabes cómo es el estilo y sabes cómo es todo eso, tú ves un cuadro y dices, hombre, no sé si es de Velázquez, pero tiene una gran probabilidad de que lo sea. Esto es lo que hace la inteligencia artificial y lo que hace el dermatólogo. Y empezamos, lo cuento porque es un poco curiosa la historia, empezamos hace unos 5 años, antes de la pandemia. Un grupo en dermatología de Virgen del Rocío empezamos a interesarnos y a partir, curiosamente, y te lo cuento aquí, que esto no lo sabe mucha gente, fue a partir de un paciente con psoriasis, esto te lo puedo decir Sí, claramente, catedrático de informática, que llegó este señor, profesor de informática, llegó a la consulta y empezamos a hablar. Pues yo estoy en la facultad de informática. Ah, sí. Oye, ¿en qué trabaja? En inteligencia artificial. Oye, pues fíjate, nosotros queremos hacer esto. Bueno, así fue como surgió la chispa, fíjate. O sea, que fue a través de un paciente, sí, por imagínate. pacientes, Imagínate lo bueno que es la conexión paciente-médico muchas veces para avanzar en claro. investigación. Bueno, pues hoy está incluido en nuestro grupo de investigación. Bueno, pues empezamos a buscar cómo la máquina podía ayudarnos. Al principio pasó como el ajedrez. Pues al principio los programitas de ajedrez automáticos fallaban, después fallaban muy poco, ya costaba trabajo y hoy es imposible. Bueno, pues empezamos nosotros igual. Empezamos en el año 19, mandábamos a Google, fíjate, mandábamos nuestro algoritmo a Google, pagábamos X dinero, ellos lo metían en una red de ordenadores enorme que está flotando, no sabemos dónde, ubicuo, y nos lo devolvía al cabo de la semana y nos devolvía un algoritmo. Y este algoritmo lo poníamos en marcha y resulta que empezamos a diagnosticar por imagen, pues por ejemplo, tumores, porque lo fácil es diagnosticar algo estático. Cuando es algo Ajá. en movimiento, como es la psoriasis, precisamente ahí es donde nos cuesta Ujú. más trabajo, porque la psoriasis tiene como diversas modalidades. Un tumor no cambia de un día a otro y el tumor es más fácil. Bueno, pues empezamos con los tumores, oye, empezamos a progresar y hoy estamos en torno al 90 y algo por ciento de acierto, es decir, que realmente la inteligencia artificial nos está ayudando mucho. Ah. De todas maneras, ya lo ha dicho usted, cuando era residente, que su arma era una lupa. Pero el otro día escuché a un compañero suyo que dice que los residentes de hoy, es decir, los que están hoy haciendo la residencia de dermatología en los distintos hospitales, prácticamente, por ejemplo, no ven un melanoma de amplio desarrollo, porque sencillamente el melanoma, gracias, entre otros, a la teledermatología, se detecta pues prácticamente en sus inicios. Yo eso lo sé bien porque lo viví en carne propia. Es decir, que ya la teledermatología es tan normal en ustedes que cualquier médico de familia distante 100 kilómetros del hospital puede, oye, necesito vuestra opinión porque este paciente manda una fotografía e inmediatamente se detecta si puede ser un melanoma, inmediatamente es atendido en el hospital. Es decir, que son ustedes ya, digamos, estoy de acuerdo, una de las especialidades que técnicamente más ha desarrollado porque la teledermatología es un hecho diario. Yo he visto cómo ustedes trabajan, ¿no? Sí, para nosotros ya se ha convertido en algo habitual. No nos gusta, Antonio, no nos Mm. gusta. No, no porque no es precisamente lo que al médico en el día a día le ilusiona cuando trabaja, lo que te retroalimenta. Sí. Porque a ti te gusta, por lo menos a mí y a un 99% de mis compañeros les gusta hablar, tocar al paciente, mirarlo a los ojos, ver un poco, porque curiosamente, mira, nosotros si hay algo que desarrollamos los médicos, y esto la gente no lo sabe, pero yo creo que deben pensarlo, nosotros vemos muchos miles de pacientes en un año. En Virgen del Rocío, 60.000. Y un médico como yo, pues imagínate viendo todos los días 30, 40, 50 pacientes, tú llega un momento que tú desarrollas una especie de escáner automático. Sí. Cuando un paciente se te sienta delante y empieza a hablar, tú ya sabes automáticamente verdaderamente el problema dónde está. Muchas veces el problema es una psoriasis, como muy bien dices tú, pero no es la psoriasis real. La psoriasis tú sabes que se asocia a otros factores, muchos, pero uno de ellos es el estrés, la depresión, el estado de ánimo bajo que te empeora. Y uno cuando ve eso sabe ponerse en alerta y dice, bueno, un momento, que este paciente tiene psoriasis, pero tiene un estado de ánimo que no es el adecuado para progresar. Y entonces tocando la tecla del estado de ánimo va a mejorar Ah. lo otro sin necesidad de poner un biológico, que sería lo más sofisticado. Y el paciente te lo agradece. Es decir, que esto lo quita la telederma. Pero bueno, vamos a ponernos en el siglo XXI. ¿Qué problema tenemos? El problema realmente es que no hay médicos. Por motivos, llámale como quiera, falta de programación, por política, por cuestiones económicas. Estamos en un momento en el que faltan muchos médicos de atención primaria
no se ha hecho una programación adecuada, no estamos en periodo de jubilación próxima en 5 años, el 30% de los médicos, fíjate qué barbaridad, y no da tiempo a formar un médico de hoy para mañana. Un médico son mínimo de 10 a 11 años para que empiece a ejercer y eso todavía no ha llegado al punto. Entonces, claro, en este momento tenemos un atasco. Y el atasco, la única forma que se nos ha ocurrido es un triaje. En triaje le llamamos medicina nosotros, pues filtrar. Pues yo recibo una foto. Para mí lo importante no es el diagnóstico. Para, por ejemplo, nuestra inteligencia artificial de Virgen del Rocío, que la tenemos al uso, lo que nos dice, esto puede ser un tumor, cuidado, mételo en el grupo A, que lo vamos a ver muy rápido, o esto no es un tumor y esto es algo que puede esperar mes, 20 días. Nosotros hemos acordado con la sanidad andaluza que nuestras consultas deben ser en torno a los 2 meses, más ya es Ajá. raro. Entonces, pues va uno a lo que vemos en una semana, los melanomas lo vemos en una semana, el cáncer de piel lo vemos muy rápido, mientras que si no es de urgencia, cae en otro montón, vamos a decir, pero vemos todo, vemos todo. Entonces, no vaya a creerse la gente que nosotros con una foto lo sabemos todo. Mira, yo este verano, no te exagero, si no he recibido más de 200 WhatsApps con fotos de amigos, que antes me preguntaban qué te parece esto, ya ni eso. Ahora te mandan un WhatsApp sin el texto. Y cuando no le contestas en media hora, te dice, oye, que te he mandado esto, ¿qué te ha parecido? Digo, mira, yo, espera, dígame un poquito esto porque yo ya esto no lo llego a adivinar. Total, que entonces, claro, se ha convertido ya en un arma de triaje fenomenal, ya la usamos mucho, pero no es lo deseable. Debo decirle al que nos esté escuchando que aunque lo hagamos, no nos gusta a nadie, a ninguno. Claro. Pero hay que entender que es un arma a veces que te salva una vida, como tú muy Sí, bien sí, dices. claro. Sí, yo estaba pensando en una persona rural, con conocimiento a lo mejor escaso, que no se dirige al médico y puede que cuando llegue al dermatólogo ya el desarrollo de ese melanoma ya sea complicado, ¿no? Y tal, que podía haberse cogido antes. En ese sentido lo decía. Obviamente siempre tener al médico delante es la mejor de las soluciones, que, por dejarlo claro, doctor, la inteligencia artificial no viene a sustituirle a usted, viene No, a ayudarle. sí, es una secretaria. Ah, Fíjate, bien, bien sin que dicho. sea, sin minusvalorar a una secretaria ni aumentarla. O sea, es una ayuda. Nosotros al principio decíamos, la inteligencia artificial, hace 5 años, 10 años ya incluso, decía, la inteligencia artificial quitará a los patólogos, a los radiólogos y a los dermatólogos. Bueno, tú has visto que haya desaparecido después de 10 años y está esto en auge, algún radiólogo, algún Ya. dermatólogo. No, no, lo único que pasa, esto sí. Mira, yo viví una época y la viví cuando yo era residente. Te hablo, yo estaba en el Macarena en aquella época. Hablo de los años, pues, 85, 90. Yo viví una época que fue la eclosión de los ordenadores, de los programas de ordenador, del Excel, del Word, en aquella época el Word Perfect, del Sinclair, el mini ordenadorcito Sinclair con una cinta. Y mis compañeros, algunos que tenían mucha edad, ya por cierto jubilados hace muchos años, decían, uy, esto me complica a mí la vida. Yo esto no lo voy a utilizar, no vaya a ser que lo tenga que usar un día de forma habitual, fíjate. Ya. Y los informes los seguían haciendo a mano en vez de hacerlo escrito. Y el ordenador pues guardaba las cosas. Ellos fotocopiaban, guardaban en una carpeta. Exactamente igual, eso se ve, hoy se ve anacrónico. Bueno, pues hoy exactamente igual es la inteligencia artificial. Mira, yo cuando me siento muchas veces en el ordenador y hago un informe, pues a veces digo, hago el informe yo y digo, espérate, voy a ver qué me dice el chat GPT de cómo el informe lo puedo poner mejor. Y le digo al chat GPT, chat GPT, imagínate que eres un usuario, una persona con psoriasis. Yo te mando este informe. Tú, fíjate lo que yo le pregunto, le digo, ¿tú cómo lo entenderías mejor? Quítame palabras excesivamente técnicas, explícale mejor el tratamiento, hazme las preguntas que me haría ese paciente cuando lo reciba. Fíjate qué cosa más tonta. Claro. Bueno, pues lo hace de lujo. Lo Acierta, hace ¿no? de Sí, lujo, sí. de manera que yo cuando le mando a muchos enfermos míos un informe, yo ya sé dónde está el punto conflictivo y me lo va a hacer. Bueno, eso es lo más fácil, ChatGPT, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, hoy estamos trabajando en un asistente de consulta. Nosotros estamos trabajando ahora en una persona que nos va a solucionar la falta de tiempo. O sea, nosotros en Virgen de Rocío tenemos dos líneas con inteligencia artificial. Una primera es el diagnóstico automático,
Si te digo la verdad, hemos llegado a un punto del 90 y algo por ciento que yo creo que ya no lo vamos a superar, aunque tiene fallos, pero es muy difícil. Fíjate qué curioso, nosotros vimos que en este punto del diagnóstico automático, que se aplica a psoriasis también, ¿eh? Y artritis con psoriasis, a pacientes fastidiados con para hacer el PASI, que es la forma de ver la afectación corporal. Bueno, pues nosotros vimos que teníamos un acierto del 89%. Y bueno, y dijimos, bueno, ¿y por qué no progresamos al 90 y tantos, como el ajedrez? Bueno, pues no pudimos, no hemos podido. Fíjate, en 2 años, los 2 últimos años Mm, no hemos podido, a pesar de nuestro intento. Pero vimos una cosa muy curiosa, que cuando lo usamos en lo que nosotros llamamos vida real, es decir, yo estoy sentado delante de mi ordenador y con un paciente delante y le hago entonces esto, no estoy en mi casa en situaciones idóneas, tranquilito, con un cafelito, no, no, estoy en situaciones de 20 personas esperando, las 11 de la mañana con media hora de retraso, un paciente que se va, tiene que hacerse una resonancia. Pues nuestro índice de acierto bajaba del 90, 89, 90 que teníamos los clínicos, al 67. Mientras que el ordenador seguía 89, 89, entiendo. 89, 89. Es decir, que nos ayuda. Eso es diagnóstico automático. Entonces vimos, bueno, y el otro problema por buscar, tú sabes que el médico siempre, o el investigador, busca áreas nuevas de estudio y dijimos, bueno, vamos a ver, ¿qué problema tenemos? Tenemos un embudo. Tenemos un embudo, muchos pacientes, perdemos tiempo en hacer una historia clínica. Fíjate qué pena. En nuestros estudios sabemos que el momento en el que nosotros le dedicamos al paciente en la consulta se reduce a 2 minutos y medio. Hasta los 10 minutos estamos mirando una pantalla de Ajá, ordenador que es fría, no podemos ver al paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el informe, tenemos que tecletearlo, es complicado. El paciente que no se crea que es que nos gusta mirar a la pantalla, es que meter todos los datos en el ordenador para que después le sirva al médico de cabecera, pueda ir a la farmacia a sacar la prescripción, para que todo sea más fácil, eso lleva tiempo. Y bueno, debo decirte que hay auténticos fenómenos en mi equipo. Yo soy un poco más lento, pero que van como las balas con las manos casi sin mirar. Y lo que yo tardaría 20 minutos, ellos lo hacen en 5, pero es gracias a la habilidad. Pero ajá. perdemos mucho tiempo y dijimos, bueno, pues vamos a crear un asistente de consulta. Y entonces, pues hemos hecho un avatar. Hemos hecho un avatar, el avatar soy yo, o el doctor Pereira, que somos los dos más implicados. Y el avatar, tú sabes que hoy tú clonificas la voz, clonificas la cara, otro programita de inteligencia te mueve la boca, y le dimos un chatbot al avatar. Y el avatar pues se sienta el paciente, ve mi figurita en un ordenador que le mira y le dice, su médico, ¿eh? Su médico, no es otro, su médico le ve. Y le dice, bueno, ¿cómo te llamas? Dime desde cuándo tienes esto, dónde vives, crees que puede ser por algo, te duele, no te duele. En fin, te hace una historia clínica, facilita, y lo pasa y lo imprime. Ya nos ha solucionado como 7 minutos. Y cuando llega al médico, ya tenemos hecho la historia clínica, pero el paciente no lo sabe, pero en la pantalla te da una probabilidad de diagnóstico y te va a decir las pruebas diagnósticas que hay que pedirle con mucha, vamos a decir, exactitud. Y además, incluso el tratamiento, el paciente no lo ve. Nosotros nos sentamos delante del paciente, confirmamos la línea de, pues mira, esto puede ser pues, una psoriasis, pero en este caso es pustulosa. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Tiene artritis, le duelen las articulaciones, no le duele. Hay que pedirle el factor reumatoide. Tenemos que conectar con reumatología porque verdaderamente tiene un alto tanto por ciento de participación articular y menos en piel. En fin, nos orientamos nosotros por ahí. Pero después lo bueno que tiene es que cuando termina, mire usted, tiene usted una psoriasis, en este caso pustulosa, el tratamiento va a ser este, se lo das escrito y le dices al paciente, mire usted, quédese usted aquí sentado el tiempo que quiera y le pregunta a mi avatar que le va a explicar todas las dudas que tenga del tratamiento. Ajá. Eso está tirado. Mm, Bueno, pues fíjate, ya casi lo tenemos. O sea que ahora nos pasó una cosa muy curiosa, Antonio. Primero lo hicimos con inteligencia artificial que se llama generativa, sí. que es, que es que el propio ordenador va aprendiendo y va haciendo unas preguntas cada vez como a él le va gustando. Ujú, Nosotros le pusimos un programa que se le añade fácilmente, que es de efusividad, de agradabilidad, vamos a llamarle, ¿no? Que no sea, incluso hablando, el tono de voz que sea familiar, ¿no? Y le dijimos que no usara tecnicismo. Bueno, pues te puedes creer que tuvimos que dejar de utilizar la inteligencia artificial generativa porque hacía como nosotros, empezaba a hablarle casi de la familia al paciente.
Empezaba a hacerle preguntas que se desviaban, lo que llamamos ilusiones, ¿no? Le preguntaba cosas, bueno, ¿y la comida? ¿Y qué comida le gusta a usted? Oye, Mm. empezaba a hacerle una serie de preguntas que es lo que nos pasa realmente a nosotros también con nuestros pacientes, cuando nos dicen, ¿usted a qué se dedica? No, yo soy cocinero. Hombre, esto está de moda. ¿Y cómo harías tú esto? Nos encanta ese tipo Ya, de ya. información. Y además al paciente yo creo que le gusta. Nos identificamos mucho, ¿no? No es la frialdad del médico. Bueno, pues el ordenador hace lo mismo. ¿Qué te parece? Tuvimos que quitarle la generativa y lo dejamos en un chatbot de preguntas muy concretas. Porque es que si no, aquello se, como decimos nosotros, se enrollaba, que es que podía estar una hora hablando con el paciente. Esta es la línea que tenemos ahora, fíjate. O sea que ya está en marcha. Todo esto que usted está Sí, sí, contando, sí, no, los no. pacientes lo están... Esto no eh, es ciencia ficción. O sea, vale. nosotros en Virgen del Rocío y en España entera, vamos, llegamos hoy a un diagnóstico automatizado bastante potente, pero en asistente virtual, bueno, ya en China sabes que hay hospitales donde solo hay Sí, sí, robots. sí. Solo. El otro día salía un señor operando a distancia. Bueno, realmente él no era un robot, pero operaba en un Da Vinci a distancia, donde la máquina pues hacía una intervención. Pues lo mismo hace hoy un robot, te puede hacer básicamente lo importante. Pero, aquí viene lo que tú decías antes. Lo importante de la inteligencia artificial para el futuro, que no sufran nuestros pacientes, que no sufra el que nos está escuchando. Esto no se va a enlatar ni a enfriar con una máquina, no. Lo importante es que el médico que no tenga esa ayuda se va a notar, Ajá. se va a notar. O sea, el médico eficaz, sin duda, utilizará la inteligencia artificial porque nos ahorra mucho tiempo. Nadie es tonto de pensar que si el móvil tú le dices, Siri, búscame el teléfono de don Antonio Manfredi, pues te evitas 3 minutitos buscando y te lo busca automático. Eso es realmente inteligencia artificial. Por lo mismo, nos va a ayudar en procesos de mucha rutina, pero no va a sustituir al médico. Es imposible. Mira, fíjate qué curioso. ¿Tú te acuerdas de la película Star Trek? Claro, perfectamente. Acuérdate, Star Trek tenía un ordenador que fue, fíjate, fue fuente de ilusión y de inspiración para crear la inteligencia artificial en el año 2000. Bueno, pues ese ordenador le contestaba todo y había un médico solo para toda la nave de Star Trek. ¿Te acuerdas que había un médico? No me acuerdo cómo se llamaba. Y el médico pues, se las apañaba en la enfermería, solo atendía al paciente y le hacía él de todo. Si la inteligencia artificial fuera tan buena, ni habría médicos, pero tenía que haber un médico. Bueno, pues esto es exactamente igual. Tiene que haber un médico. La inteligencia artificial te va a ayudar mucho, pero nos va a ayudar muchísimo, pero tiene que haber un médico, no hay la menor duda. Doctor, ha dicho usted hace un momento que aproximadamente ven 60.000 pacientes al año, ¿no? Sí. En su servicio. Si hipotéticamente esa historia clínica, por supuesto anónima, se incluyera en una gran base de datos de inteligencia artificial, podríamos sacar datos interesantes que probablemente sorprenderían al político y al clínico, es decir, porque realmente todos esos datos al final quedan en su ordenador del clínico y en la copia que se lleva el paciente, pero esa información queda ahí, ¿no? Le pregunto. Sí, sí, y además te voy a decir, probablemente no, ya está funcionando eso. Ajá. Y te cuento. Mira, la Academia Española de Dermatología tiene un registro que no es petulancia, pero lo tengo que decir. Pues en mi época que yo era presidente, hace ya 10, 12 años, de la Academia pusimos en marcha un registro que se llama BioBadaderm. El BioBadaderm es un registro de todos los pacientes de España que tienen psoriasis artropático, que tienen psoriasis severo, que están en tratamiento con biológicos, y ahí ponemos medicamentos, dosis, efectos terapéuticos observados, efectos secundarios, cómo podríamos optimizarlo. Y esa base de datos ya existe. Existe en formato, vamos a llamarle Excel, ¿no? Ajá. Y nosotros estamos utilizando esa base de datos para analizarlo mediante inteligencia artificial. Es decir, pocas sociedades científicas en este sentido tienen más adelantado el registro y análisis de datos que la Academia Española de Derma y la Sociedad Española de Reumatología, porque realmente esto se lo copiamos a los reumatólogos, que son unos punteros, y nos llevamos muy bien con ellos, por cierto. Yo creo que eso se nota. Y esto lo tenemos ya, Antonio. O sea, ya estamos sacándole provecho a eso. O sea, no es algo de futuro. El paciente que utiliza terapia biológica y que muchas veces le hacemos lo que nosotros llamamos un switching, que es un cambio de tratamiento a otro, pues lo hacemos en base a muchas veces a inteligencia artificial. Es porque le hemos hecho un estudio de lo que está haciendo él y queremos beneficiarnos de otra interleuquina, otro target, otro punto de acción
que no tenía el anterior y que tiene este nuevo. Entonces, no es ciencia ficción, es realidad. No, no voy a decir como los políticos, es magia. No, es realidad. En realidad. Me alegro mucho, doctor. Para hablar del futuro, si me permite, deme las claves de lo que va usted a decir a sus compañeros de Portugal, porque como ya he dicho antes, en el Congreso Nacional de los Dermatólogos Portugueses usted va a dar la lección magistral. ¿Se atreve a decirnos lo que pueda adelantarnos de qué ideas quiere manejar? Bueno, básicamente, verás, básicamente tengo la idea, pero tú sabes que hoy, igual que sucede con las noticias, se volatilizan un minuto y con lo que encuentre mañana, pues puede cambiar. Claro, Pero básicamente lo que voy a contar es lo siguiente, verás. El dermatólogo para los próximos 10 años va a estar muy solicitado. ¿Por qué? Porque no hay dermatólogos. Es el punto número uno. Vamos a tener una escasez, la población va a tener una escasez de dermatología. Quiere decir que, por desgracia, el futuro de un paciente que quiere ir al dermatólogo es esperar 3, 4, 5 meses. Pero ya no digo en la pública, digo en la privada. Por ejemplo, en Madrid, que estuve este fin de semana pasado, hay más cola en la privada que en la sí, sí. pública. Es curioso. Ujú. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que es un gran futuro para Derma y para nuestros pacientes, lógicamente, porque observa que los dermatólogos que van llegando ahora, que será igual para el futuro, son, yo siempre se lo digo a mis estudiantes, son los mejores de los mejores de los mejores. Es decir, son los mejores de bachiller, los mejores de la carrera y los mejores del MIR. Quiere decir que tengamos la suerte de formar a residentes tan espectaculares. No, no conozco en 20 años ni un solo residente, y van más de 50, ¿eh? Que hayan pasado por Virgen del Rocío, que sea torpe, tonto o no quiera progresar. No existe. Bueno, pues ni en España tampoco. Y la verdad es que yo creo que el futuro, en ese sentido, el factor humano va a ser muy bueno. Claro, esto va cambiando porque va cambiando mucho el aspecto que estamos hablando, sobre todo de gestión. Fíjate qué curioso. Yo creo que lo que nos falta al médico del futuro es que a la vez que nos enseñan conocimientos, nos enseñen gestión. Mm. Eh, Verá, un médico no es un saco de conocimiento. Esto es lo que yo estudié. Mira, yo cuando estudiaba la carrera, yo envidiaba a mis compañeros que todos sacaban matrícula. Yo decía, qué maravilla, este tío es un fenómeno, todo matrículas de honor. Bien, era un saco de conocimiento. Te puedo decir que de estos a los que yo envidiaba, que los veía como unos super crack, que también lo siguen siendo, pero no han sabido gestionar ese conocimiento, de todos esos, el más torpe fue el que llegó a catedrático, que fui yo. Ujú. Más torpe. Y yo no soy especialmente bueno. Ahora, fíjate, ¿por qué con el tiempo, analizando por qué muchos de estos señores que tienen tantos conocimientos no mejoran? Pues porque no es cuestión de cantidad de conocimiento, es cuestión de gestión del conocimiento. Esto hoy está claro. Hay que saber gestionar el conocimiento. Y esto falta en las facultades de medicina. Realmente nos haría falta casi un mini MBA en el último año de la carrera para inculcarle a nuestros médicos que la medicina hay que saber gestionar. Gestionar, pero no solo para, me vas a perdonar, para ganar dinero. No, 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 no estamos hablando de dinero. Gestionar el tiempo, gestionar la eficacia, gestionar nuestros tratamientos, gestionar el gasto público, que gastamos muchísimo dinero. Para que te haga una idea, Dermatología Virgen del Rocío ha cuatriplicado en gasto farmacéutico respecto a hace 4 años. Y no es Mm. porque nosotros gastemos más, es que han surgido medicamentos muy buenos, muy caros, y ¿por qué no se los vamos a poner si hay que ponérselo al paciente? Esto sí es magia, ¿eh? Aquí sí es magia. Yo soy un gran defensor de la sanidad pública y actúo en la privada, ¿eh? Cuidado, que yo también Mm. tengo actividad privada, pero soy un gran defensor de la pública porque es imposible encontrar una sanidad en el mundo entero que se parezca a la nuestra y que sea tan eficaz a la hora de poner tratamientos complicados, complejos, al que le hace falta y no de negárselo. Eso no existe en ningún sitio. La única sanidad que se parece un poco, en mi forma de ver, a la nuestra, que es la francesa, tiene limitaciones. Pero bueno, ya la americana no os cuento, ni, bueno, ni la del resto de Europa, la suiza tampoco, porque curiosamente Obama cuando quiso copiar una sanidad pública no se vino a España, no entiendo por qué, se fue a Suiza Mm. y no sé por qué se fue a esa sanidad, porque realmente es muy exclusiva, no tiene, la nuestra le supera en todo.
Sí, por ahí va. Y después, en tercer lugar, la tecnología. La tecnología es fundamental. El dermatólogo hoy se ayuda del dermatoscopio, de análisis de imágenes, de patrones. Hoy realmente cuando viene un paciente nuestro, le ponemos un ordenador en la cara, nos dice qué es lo que está pasando. Para las analíticas igual. De tratamiento, ¿qué te cuento? De tratamiento, sobre todo láser. Bueno, yo tengo en mi consulta 10 láser. Cada uno sirve para una cosa diferente. Lo suyo sería que uno sirviera para todo. Pues nada, 10 diferentes, uno para mancha, otro para arruga, otro para no sé cuánto, otro para cada uno para una. Y las manchas, si son rojas, uno, y si son oscuras, otro. Y esto es lo que viene. Y claro, todo esto, para gestionarlo bien, nos hará falta la inteligencia artificial. No tengas la menor duda. La sanidad del futuro se basará en una mejor gestión del conocimiento, gestión de nuestros actos, basado en que alguien nos diga cómo lo podemos aprovechar mejor. Lo que yo tardo media hora, si tardo 5 minutos, nos lo vamos a encontrar gratis. Y eso lo va a hacer la inteligencia artificial. Eso es básicamente. Después entraré en conceptos ya más específicos, pues por ejemplo, de tratamiento. Bueno, ¿cómo ha cambiado la psoriasis? Mira, cuando yo tenía un paciente con psoriasis, yo era residente. Mis maestros, que yo me sentaba al lado y escuchaba, le decían, pues mire usted, yo le puedo dar esta crema de corticoides. Y decía el paciente, mire usted, es que no me sirve. Pues no hay otra cosa que le voy Ya. a ofrecer. No podemos decir nada. Hoy esa frase la es obsoleta. Hoy no existe eso. Hoy tenemos un tratamiento en escalada y primero un tratamiento, ponemos pues el habitual o retinoide o pasamos a inmunosupresores, después pasamos a terapia biológica, pero es que cada uno de estos escalones tiene 15 o 20 más. Es decir, que hay tantas opciones que cuando un paciente con psoriasis viene a la consulta, a mí me gusta decirle, mire usted cree que esto es incurable, ¿no? Y me dice, sí, eso me han dicho. Y digo, bueno, realmente se la han dicho a la mitad, porque yo se lo voy a quitar. Esta frase se la copié a un americano un día, cuando yo estaba haciendo un rotatorio en Estados Unidos, vino un paciente con psoriasis, y esto hace 15 años, ¿eh? Y el médico le decía al paciente, usted tiene psoriasis, y el paciente decía, vaya, por Dios. Decía, pero no se preocupe, yo se la voy a hacer desaparecer. Y el paciente se quedaba que se Sí. le iluminaba la cara. Y esto me gusta decirlo a mis pacientes, es un poco teatral, en el buen sentido, decir, usted no se preocupe, porque hoy los dermatólogos podemos hacer que usted viva normal sin preocuparse de la psoriasis. O sea que en esto es lo que vamos a progresar. Después tratamiento, hombre, hoy tenemos terapia biológica que una inyección cada cierto número de meses te deja limpio. Sí, ¿Esto sí, cuál sí. se ha pensado, Antonio? Y además no solo limpia la piel, también para las articulaciones. Pacientes, yo tengo todavía, por desgracia, pacientes que me vienen con las manos en ráfaga por una artritis psoriásica que no fue tratada o que fue tratada pero que no había nada para mejorarla hace 15 o 20 años que hoy no lo veo. Yo eso no lo veo en la consulta. O sea que en particular, ya que estamos hablando para los compañeros de Acción Psoriasis, pues yo te diría que la psoriasis espera un futuro muy esperanzador. Mira, yo estoy deseando de que me autoricen, ya que en la pública lo podemos hacer, la privada no. Y esto yo ahí pediría atención a los políticos sanitarios, a los gestores sanitarios para que nos facilitaran que en la clínica, en la actividad privada, nosotros tuviéramos la facilidad para prescribir un biológico. Atento, se lo va a pagar el paciente. Pero es que yo a un paciente mío le pregunto, mire ¿usted qué prefiere? ¿Una noche en una mariscada en Bigote, en Sanlúcar de Barrameda, que le va a costar 500 euros, o ponerse una inyección que le va a servir para 3 4 meses y quitarse la psoriasis y estar limpio, sin problema de dolores articulares y con la piel bastante bien? ¿Qué me contestan? ¿Tú qué crees que contestan? Pues Ya, ya, claro, claro. claro que contestan eso. El problema no está que eso no exista, existe. El problema está en la facilidad que yo tengo para prescribir. No puedo. Es tanto el problema que no podemos. En Madrid hay ahora un inicio de hacer esto con el grupo Pedro Jaén, ellos están gestionándolo muy bien y estamos esperando todos que baje al nivel de la arena, que baje a nosotros, para que nosotros, haciendo su mismo mecanismo, podamos hacerlo, pero en pequeños grupos, no necesidad de grandes grupos, sino un paciente, un médico que está en su consulta privada lo pueda prescribir. Pero yo creo que eso le queda un año o dos, porque le interesa al paciente, le interesa a la industria, a la industria farmacéutica y nos interesa a los Sí. médicos, porque solucionaríamos un problema enorme. Bueno, además hay otros invitados en este menú que son los biosimilares, ¿no? Que han abaratado Claro. muchísimo el coste también, ¿no? Claro, claro, no, es que es bueno, la Claro. patente tiene un tiempo, la Sí, patente termina, vienen los biológicos que son iguales que los anteriores, pero ya no tienen el royalty de ser sí, sí, sí. investigación de los primeros y bueno, el precio se reduce extraordinariamente. Hoy no te cuento lo que vale un adalimumab, vale menos
vale menos que el estilar en espuma, fíjate. Sí, Y sí, eso sí. lo conocen todos nuestros pacientes que nos están escuchando. Vale menos el biológico que el frasco de espuma. Sí, sí. Doctor, hablando de inteligencia artificial, vamos a ir terminando ya. Yo sueño con que un día un paciente de psoriasis, joven, estoy pensando en una chica o un hombre joven, usted sea capaz de detectar que puede ser un candidato a una artritis psoriásica, ¿no? Es decir, y que por lo tanto, si somos capaces de librarle de que debute en artritis psoriásica, estamos salvando, entre comillas, al paciente, ¿no? ¿Usted cree que llegará un momento en que ustedes, los reumatólogos y los dermatólogos, tengan pistas para decir a este paciente hay que llevarlo por este camino porque sus posibilidades de desarrollar una artritis es muy alta? Bueno, yo creo que sí, pero te diría, incluso me atrevería a decirte que ya existe esa Ah, posibilidad. Tú sabes que hay reconocidos de 8 a 10 genes específicos sí, mutados en psoriasis. Hay algunos que se ligan más, el CW6, pues por ejemplo, está más unido a artritis, ¿no? Y a severidad. Hoy hay unos test genéticos que tú puedes hacerlo y saber el HLA que tiene el paciente, perdona que me están llamando, el sí. paciente y que lo puedes saber. Entonces ya hoy te puedes orientar bastante con ese pequeño análisis. Pero yo diría más, verás, no se llega tarde porque la artritis esté comenzando. O sea, cuando un paciente tiene psoriasis o tiene dolores articulares que no tienen lesiones en piel, pero se Sí. etiquetan de psoriasis, y empiezas con una medicación adecuada, tú evitas la destrucción ósea. O sea, primero es inflamación del hueso y después destrucción y problemas óseos. Entonces, en ese proceso podemos llegar al principio de la cadena, hay inflamación, no hay todavía destrucción, tú le puedes poner tratamiento y evitar que llegue a algo incapacitante. O sea, yo creo que hoy el que nos esté escuchando, que sepa que si tiene una artritis, se puede evitar Bien. perfectamente la incapacidad, la Ujú. mutilación o la deformación que puede producir en manos o en otras articulaciones pequeñas. O sea que no es ciencia ficción. Doctor, ha sido muy Pero interesante. mira, Sí, te sí, cuento, te cuento una cosa. Simplemente, fíjate, sí, hoy la inteligencia artificial, si tú le das datos de la edad, de los antecedentes familiares, de las articulaciones que te duelen, cómo es el dolor y otros datos específicos que se pueden hacer en una historia clínica, igual que la inteligencia artificial cuando teníamos el COVID, cuando tú tosías era capaz de decirte si tenías COVID, hoy te puede decir si un paciente con una probabilidad alta ajá, tiene probabilidad de tener artritis psoriásica. Pero escucha, es que te lo hace el chat GPT-4. ya, O sea, ya. que no hay que ir a buscarlo, es que está allá. Tú en el 4 le dices eso y automáticamente te dice la probabilidad. Así que Oh. fíjate si es actualidad. Qué mundos, doctor. Realmente, de verdad, que creo que ha abierto usted una ventana. Estamos hablando de futuro en este Día Mundial de la Psoriasis. No sabemos en qué momento nos está escuchando un paciente, posiblemente sea agobiado porque ha debutado o sea un hombre de experiencia, pero sin duda lo que usted ha contado es un aliento de esperanza. Como usted bien ha dicho, la psoriasis puede desaparecer, lo que no significa que sea curable, que podemos tener calidad de vida los pacientes, podemos hacer en la vida lo que cada uno quiera sin que la psoriasis sea un impedimento. Como siempre, doctor, muchísimas gracias por haber abierto este hueco en su agenda. Sabe que le estimamos mucho en Acción Psoriasis y de verdad que ojalá que todo lo que usted ha contado esté en todos los hospitales y que los pacientes podamos disfrutar de todas esas ventajas. Muchas gracias, Antonio. Para mí es un placer colaborar con Acción Psoriasis y, por supuesto, contigo. Son muchos años ya juntos. Al principio yo os veía luchar una barbaridad. Sí. Hoy sois un enorme equipo. Los logros están ahí, como aconsejáis, cómo lleváis las noticias, la información veraz a nuestros pacientes y a nosotros los dermatólogos nos encanta. Así que la colaboración médico, sociedad, paciente es fundamental y todavía más en el futuro, porque la única forma, fíjate, de personalizar nuestros tratamientos es a través de vosotros. Perfecto, pues cuente con nuestra colaboración al 100%, doctor, faltaría más. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y Gracias. hasta pronto. Un abrazo muy fuerte, hasta Gracias. siempre. Teledermatología EIA, aliados al servicio del paciente. Una entrevista del periodista y paciente psoriásico Antonio Manfredi a Julián Cornejo Mir, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Puedes escuchar este podcast en tu plataforma de audio favorita o ver la entrevista en el canal de YouTube de Acción Psoriasis.